Estamos en el virus. Hablamos del herpes virus 1, del herpes virus 2 y estamos en el herpes virus 3, varicela zoster. Ya vimos zoster, estamos en varicela. ¿Okay? Y la varicela, dijimos, que es una enfermedad propia de la infancia que deja inmunidad permanente, que tiende a la curación espontánea y que hay que evitar complicaciones, nada más, infecciones secundarias o cicatrices de manera importante. Ustedes, en personas inmunodeprimidas, como todos sabemos, se pueden agravar y complicar más. Eso lo van a volver a revisar, lo van a volver a ver cuando lleven pediatría. Las enfermedades temáticas propias de la infancia. Pero aquí hoy ya vamos a dar un conocimiento general. ¿Okay? Dice aquí, en cuestión de la topografía y la morfología de la varicela, correspondería a lo que es a la piel y a las mucosas. Y de la piel generalmente es en el tronco, en el cuello, en la cara, la piel cabelluda, brazos, antebrazos, cualquier parte del cuerpo, o mucosa oral, o en párpados. Podemos encontrar las lesiones. ¿Ves? Pueden ser únicas, pueden ser múltiples. Y la lesión elemental viene siendo la vesícula. Vesículas en diferentes etapas de evolución. Se están haciendo costrosas o debridando unas y están brotando apenas otras. Y esto me va a dejar mancha, marca y cicatriz. Las cicatrices pueden ser atróficas, o sea, hundidas. Pueden ser cicatrices normales o pueden ser cicatrices hipertróficas o queloides, que es la manifestación extrema de la cicatrización. Me causa prurito, me causa ardor y molestias donde tengo el problema. Entonces, así que, bien. La topografía, la morfología, agentes causales que se pueden complicar, hicimos bacterias, está el estafilococo aureus, pero también podemos encontrar el streptococo biógenes. ¿Okay? Entonces, así que el tratamiento es sintomático, no hay tratamientos curativos. El paciente tiende a curarse solo, pero aquí hay un error en esto. Dice aquí aspirina para el paciente que tiene varicela. ¿Por qué está mal? ¿Por qué no debemos dar aspirina? ¿Qué causa la aspirina? Nivel agregación. Puede dar procesos hemorrágicos, ¿verdad? En los niños y entonces causar más problemas que beneficios. Vamos a dar entonces para la fiebre, vamos a dar antihistamínicos, vamos a dar baños con sulfato de cobre, con agua termal, caladril. Entonces, se pueden utilizar polvos secantes, absorbentes, medidas generales de cuidados, que el niño no ande cojeando, que no ande en el sol, que no ande en el calor, la ropa adecuada, que no se le pegue sobre las lesiones. Y con eso, 2 o 3 semanas, y tiende a desaparecer. Así que son medidas generales de cuidado. Este paciente tuvo una varicela, ya está en la etapa ulcerativa y tiene úlceras profundas. Porque que me van a dejar cicatrices y marcas. Eso pareciera activa. Donde yo vivo, cuando a un niño le da varicela se utiliza una planta, o sea, hace un cembote o golondrina. La golondrina. ¿Sí sirve o no? Sí, popularmente se usa mucho. Y yo le digo ni sí, ni digo ni no. Pero recomiendo más entonces la manzanilla de la golondrina. Báñelo, lávelo, píquelo en manzanilla. Y después de eso,
póngale maicena blanca. Es lo que yo les diría. Pero sí se usa la golondrina de manera popular. ¿Ok? Sí. Entonces, y no digo ni sí, ni digo ni no. ¿Ok? Está bien. Pero yo le recomiendo mejor la manzanilla. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces, pasa lo siguiente. Puede ser de aspecto necrótico, las lesiones. Pueden ostras duras, secas y negras. ¿Ok? Eso es de aspecto necrótico. ¿Ok? Pasa lo siguiente. Ok. Pues aquí tenemos una serie de fotos de niños que tienen varicela. Y podemos ver en diferentes etapas de evolución a las lesiones. La lesión extensa, dura, eritematosa, que se debrida, se abre, forma ulceraciones, otras negras, oscuras, y finalmente cicatrices. ¿Ok? Pasen la siguiente. Vean ustedes la inmunidad de cada persona. O el paciente se puede fundir, o pueden ser 4 o 5 lesiones en el tronco, una en la cara, otra en el muslo, y eso fue todo. Entonces, he visto, sobre todo en jóvenes, que las lesiones son mucho más graves, mucho más fuertes. La cara se les pone así hinchada, llena de lesiones. Entonces, así que, pasen la siguiente. Ahí están, con lesiones de aspecto moluscoide. Moluscoide. Usted tiene una muesca aquí en el centro, la lesión. ¿Ok? Pasen la siguiente. Y vamos a pasar a la última dermatosis de este grupo de los herpes virus. Doctor, las cicatrices que personas pacientes suelen tener relación con que ellos se rascan o independientemente de ellos suelen ser. Independientemente, en la cuestión de la reacción de la vesícula que tenemos, puede ser superficial o más profunda. Entonces me va a dejar una excavación mayor. Entre más excavado usted, más cicatriz le va a dejar. Entonces, así que iliasis rosada de Gilbert está generado por el grupo de los virus herpes virus 6 y 7, que está dentro de la rociola infantil. Por mucho tiempo esta dermatosis pues no se sabía el origen. Se suponía, se sospechaba que pudiera ser viral por el comportamiento que aparece en los cambios ambientales de primavera a verano o de invierno a la primavera. Que tiende a la floración espontánea, que generalmente me deja inmunidad. Entonces, se sospechaba, se suponía que pudiera ser viral por el comportamiento, pero no se había podido confirmar. Algunos decían que era de un virus, otros de otro, pero ya lleva algún tiempo en el que se está sosteniendo que el agente causal de la iliasis rosada de Gilbert está generado por el herpes virus 6 o 7. Y hasta ahí seguimos nosotros diciendo lo que dicen los que investigan. ¿Ok? Entonces, así que ese es el doctor Gilbert, el que describió por primera vez a este problema, que fue entre los años 1839 y 1899 cuando falleció el doctor. Entonces, así que entonces, es una dermatosis inflamatoria autolimitada que evoluciona entre 5 a 7 semanas, caracterizada por la presencia de lesiones que empieza con una sola lesión. Y a esa única lesión se le conoce como medallón centinela o lesión heráldica. Y esto puede ser pregunta de examen a nivel nacional para residentes. ¿En qué problema, en qué dermatosis se observa el medallón centinela? Usted debe de contestar que ya sí lo sabe. ¿Ves? Así que, luego después del medallón centinela, ¿qué lesión única que tiene el paciente? Días o semanas después comienzan a brotarle y a salirle las demás lesiones. Pueden empezar en el tronco, extenderse a miembros inferiores, extenderse a miembros superiores, hacia el cuello y a la cara. O salir principalmente en
las zonas proximales de miembros superiores o inferiores. La primera lesión puede aparecer en el muslo, en igual de que aparezca aquí en el tronco o aquí. Y luego de ahí ya empiezan a brotarme y a salirme en todo el cuerpo. ¿Alguien tiene experiencia de epiteliasis rosada de alguno de ustedes? ¿No? Que haya tenido epiteliasis rosada. Entonces, así que empieza con una sola lesión. ¿Y cuál es la morfología? Pues son placas. Placas que se van extendiendo en diferentes etapas de evolución, de aspecto de giotes o empeines. Entonces, son anulares, se extienden como en forma de giotes, en forma de empeines, eritematosas y descamativas. Generalmente asintomáticas, no le duelen, no le molestan, no le dan comezón al paciente. Pero muchos pacientes me refieren que sí les dan comezón, y mucha comezón. Pero eso depende también de lo que se haya puesto o se haya hecho el paciente. Entonces se las irritan, se las lastiman y se activan en igual de que se le quiten. O se aumentan en igual de que se le quiten. Entre menos casos le hagan, entre menos cosas se pongan, es mucho mejor que ponerse y hacerse cosas que están toreando a la lesión, a las lesiones, y se pueden multiplicar o crecer más. Entonces, así que, bien, pásenme a la siguiente. Heráldico. Medallón heráldico. Aquí otra de las cosas que pueden preguntar en exámenes a nivel nacional es que la distribución de este problema en el tronco, en la parte posterior, se ve como de arbolito de Navidad, dicen algunos autores. Y le han dado mucha importancia en cuestión de preguntar esto. Y la pregunta puede ser, ¿en qué dermatosis se ve la distribución de las lesiones en forma de arbolito de Navidad? ¿Qué van a contestar? Entonces, así que, bien. Es un problema común en nuestra población que aparece en los cambios de estación, entonces es frecuente en los jóvenes y puede dar reinfecciones recurrentes. Es un proceso infeccioso, exantemático, viral, del grupo de los herpes virus 6 y 7, que pertenece a la rosciola. Aquí es raro que si yo tengo epiteliasis rosada, alguien más de mi familia lo tenga en este mismo momento. Puede que lo tenga después, pero no es altamente contagioso. Porque vuelvo a insistir, nosotros pues hemos atendido a muchos pacientes que tienen este problema y jamás me ha salido. Entonces, no es altamente contagioso y requiere también de la inmunidad para que esto se aprecie. El diagnóstico se hace por la clínica, por la epidemiología, básicamente. No hacemos estudios para que me digan que es epiteliasis rosada. Entonces, así que los diagnósticos diferenciales ya los había mencionado y ahí vienen apuntados. El paciente llega conmigo y me dice que el médico, que el vecino, que el familiar, le dijo que eran giotes por hongos. O sea, una micosis superficial, una tiña. Y viene tratado como tiña el paciente, sin serlo. Otros les han dicho que es psoriasis lo que tiene. Otros les han dicho que es un problema reaccional alérgico a algún medicamento o alimento que está tomando. Otros le han dicho que eso puede ser una parasoriasis o un secundarismo sifilítico. Diagnósticos diferenciales. Es así que, o un eritema anular. Y ahí tenemos el medallón centinela. Aquí está. La pregunta es al paciente, ¿cuál fue la primera que le salió?
por dónde le empezó a salir. Ah, esta que tengo aquí. O ya no la tengo, ya se me quitó. Aquí me salió, pero ya no la tengo. Pero mire, me he hundido. Cuando se llena, la primera lesión prácticamente a veces se borra o desapareció, quedando finalmente manchitas hipocrómicas donde tuvo las lesiones, que luego desaparecen también. Entonces, así que el diagnóstico, el tratamiento. ¿Cómo se hace el tratamiento? Pues es sintomático. Evitar complicaciones. Mejorar el estado general del paciente. Desveladas, malpasadas, el calor, el sudor, la ropa, el estrés, agrava y aumenta más el problema. El ponerme cosas agrava más el problema. Entonces, yo mandaría agua termal o té de manzanilla y luego aplicación de polvos. ¿Y qué tipo de polvos? Maicena o talco para bebé, Johnson o Johnson. Óxido de zinc en forma de polvo, aplícate. Y eso calma, corrige, mejora. Y un antihistamínico tomado. Tómate este antihistamínico por 10-15 días para que se te calme, mejores y se te corrija. Este es viral, se te van a quitar en 6-7 días, en 4, 5, 6 semanas. 4 a 5 o 6 semanas, esto se corrige. Entonces, no es nada malo, es poco contagioso, deja inmunidad generalmente, todo eso se le explica al paciente. ¿Ves? ¿Puede salir en una sola zona? Se extiende a tronco. La tomografía clásica es el tronco. O a raíces del miembro. Tiene aquí, tiene acá, o acá. Se extiende al cuello o a la cara. Porque yo tengo una aquí, pero ahora nada. Puede decir, sí. Placa eritematosa en forma comunitaria, luego desaparece. Sí. Aquí está la lesión inicial. ¿Okay? Y luego se va multiplicando. Así lo siguiente. Tratamiento. El tratamiento solamente es sintomático. No se dan tratamientos curativos. No damos antivirales para esto. ¿Okay? Pasa la siguiente. Aquí está lo del arbolito de Navidad, ¿ok? Se dice que es como arbolito de Navidad, ahí hay un montón de arbolitos, ¿ok? Entonces, pero vean esta lesión que tiene. Lo primero que pensaría es que es una piña. ¿Ves? Así que le hago un examen directo, un cultivo y no sale nada. Aquí está la primera lesión que le brotó, que le salió, pero ya empieza a tener un montón de otras. Y es en el abdomen, aquí está el oído. ¿Okay? Esta parte de aquí. Esta es la patología clásica. O el tronco por la parte posterior. ¿Okay? Aquí hay otro paciente que tiene una lesión. Esta es la lesión heráldica. Y tiene otras más que están brotando y saliendo muy discretas. En este caso, pues estamos viendo que las lesiones no solamente es en el tronco, sino también en el cuello y pueden extenderse hacia la cara o raíces de miembros. ¿Okay? Abajo hacia arriba. Pasen la siguiente. Vean estas lesiones y dan el aspecto como si fueran piñas. ¿Okay? Forma de lesión, múltiples, diferentes etapas de evolución, o psoriasis, o un problema reaccional alérgico. Y aquí está el medallón centinela. La paciente esta empezó con esta lesión y ahora tiene un montón. ¿Okay? Esto es una pitiasis rosada, aquí en China. ¿Okay? Otro paciente más que llega a la consulta, bueno, diagnóstico diferencial. Erupciones por fármacos.
Dermatitis por contacto, son cosas que me puse, que me he hecho. Psoriasis en gotas, que es lo que más se parece. Secundarismo sifilítico. Tiña del cuerpo, que también es lo que más se parece y llegan inclusive con tratamientos. Y para psoriasis en plantas, que es un proceso degenerativo maligno de linfomas. Terminamos entonces con el grupo de los herpes virus y pasamos al grupo de los pox virus. El pox virus es el virus más grande que se conoce, de aspecto tubular. Y empezaríamos por lo que se conoce con el nombre de moluscos contagiosos. Moluscos contagiosos. Está generado por los pox virus. El molusco contagioso es una dermatosis tumoral benigna producida por el pox virus. Es totalmente asintomática, a no ser que esté lastimada. El paciente sin ardor, prurito o dolor en la zona, pero yo me lo lastimé primero. ¿Ves? Sí. Y frecuentemente se infecta. Porque yo me la lastimé, me la rasgué, me la tallé, me infecta, el estreptococo puede aparecer. Es transmisible y autoinoculable. Por lo consiguiente, los pacientes tienen fenómeno de cuerno o fenómeno isomórfico. ¿Cuándo es esto? Cuando se Pues lesiona, cuando yo se me rasgo, me tallo, me lastimo, ahí me aparecen las lesiones que no tenía previamente. Entonces, es transmisible. Se transmite de un niño a otro niño o de otra persona. O se adquiere del medio ambiente, generalmente después de ir a paseos o albercas. A las albercas. Ahorita en esta temporada de verano. El niño empieza a ir a las albercas, le empiezan a brotar de salir el sol, el calor, el estrés y el desgaste físico y mental. Disminución de la inmunidad. Entonces, o por contacto sexual en los adultos. Vida sexual activa. Los niños se transmiten entre ellos, pero en los adultos se transmiten por contacto sexual. Por lo consiguiente, las lesiones están localizadas a genitales. Entonces, así que principalmente. Ay, perdón. ¿Está bien? ¿Cuál sería entonces la morfología? La morfología son neoformaciones cupuliformes, translúcidas, perladas. ¿Ves? Translúcidas, perladas, brillantes, lisas, que tienen una muesca en la parte superior, crateriforme. Pueden tener un halo eritematoso. Estas lesiones, cuando se lastiman, pues pueden agarrar el color rojo violáceo o rojo oscuro. Entonces, como las que estoy viendo aquí, veo que tiene una muesca. Son lisas, duras, transparentes, perladas, dan el aspecto como vesículas. Entonces, evolución crónica. Pueden ser únicas, pueden ser múltiples. Entonces, aquí estamos viendo otros moluscos. Más o menos el color ya es lo más normal a la piel. No lo vemos tan rosadas como aquellas eritematosas. Quiere decir que se azotó, que se talló o se puso cosas. Entonces, muy bien. Todo esto ya lo dije. También la topografía. Pasen a la siguiente. La morfología, con lesiones de 2 a 3 milímetros, son chiquitas.
Genital. Pero en personas inmunodeprimidas se multiplican y crecen, se hacen gigantes. O sea, una persona que tiene SIDA es frecuente que desarrolle este tipo de problemas también. Y las va a tener múltiples y gigantes. ¿Ok? Una persona normal, pues las tiene pequeñas y controladas, no tan extendidas. La depilación del vello, del pubis, y teniendo ese virus ahí, se puede cumplir también por el traumatismo de la rasurada. Entonces, que hay que tener cuidado en eso. El diagnóstico se hace por la clínica básicamente, por la epidemiología. No hacemos estudios de laboratorio para demostrar el virus. Tengo dudas de mi diagnóstico, a lo mejor hay una biopsia. Entonces, así que, bien, diagnósticos diferenciales. ¿Con qué diagnóstico me llegan mucho más frecuente? La mamá me dice, mire, mi niño trae mezquinos, me dice la mamá. O el médico me dijo que eran mezquinos, doctor, y a mí no se me hace que sean mezquinos, dice la mamá. O el pediatra me dijo que eran mezquinos. No, nada que ver. ¿Cómo son los mezquinos? Duros, secos, verrugosos, descamativos. Y están en otras zonas diferentes. Estos están en zona de piel delgada, finas, lisos, brillantes. Otros son verrugosos, duros, secos, escamosos. Mas, sin embargo, les hicieron diagnóstico de verrugas vulgares. Trombidiasis. ¿Qué es la trombidiasis, doctor? Trombidiasis. Ajá, ¿qué es la trombidiasis? La podemos confundir también. ¿Qué es la trombidiasis? Como petequias. Como petequias. Ajá. Ok. La trombidiasis. Ajá. ¿Alguien sabe qué es la trombidiasis? Ver ahí en su teléfono. ¿Qué es la trombidiasis? Pues es una parasitosis causada por la trombidia. ¿Y qué es la trombidia? Es un ácaro. Entonces, así que se introduce, se mete en la piel y da ese tipo de lesiones moluscoides. Así que la trombidiasis me da lo que se conoce con el nombre de dermatitis moluscoide, que se parece al molusco. Entonces, voy a confundir, sí. Pero la lesión es eritematosa y pruriginosa, porque ahí hay un material extraño de un ácaro que se metió. Y me está dando comezón, me está dando irritación, y me lo estoy lastimando al rascarme. Entonces, lesiones variceliformes. ¿Qué es esto? De lesiones variceliformes. En forma de varicela. De aspecto. Vesiculoso, que dan el aspecto como de varicela. Nada que ver tampoco, ¿verdad? No son vesículas las que tiene el paciente. Entonces, pueden ser diagnósticos diferenciales. El tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento entonces? Extirpación de grado. Y allá hay un instrumento de legrado. Corta y se llevan la piel superficial. Entonces, normalmente le decimos al paciente que hay que eliminar esta lesión, que adentro tiene material, que es el virus, que hay que eliminarlo. Los niños, consciente o inconscientemente, tienden a rascarse o a tallarse esas lesiones, y eso hace que se las extirpen, se las quiten. Pero el riesgo está en que se infecten, o que me queden más manchas o marcas. Entonces, lo que hace el médico es agarrar al niño
y con una agujita le pica la parte superior de la lesión para debridar y sacar la masita. Es muy superficial. No duele, no molesta, es mínimo y se saca y queda una gotita ahí hemorrágica. Eso es todo. Y así se va haciendo con cada una de ellas. Si es una, bueno, pues no vas a batallar tanto. Pero si trae 20, si trae 100, imagínate. Ya nada más con que te vea el niño con la aguja, no lo agarras en todo el consultorio, dándote vueltas. Y le vas a decir a la mamá, bueno, como el niño no coopera, pues usted se lo va a hacer allá en su casa. Sí, cómo no. Hágalo así. Y que le saque de la masita y se resolvió el problema. Qué fácil. Entonces, pues también está difícil la situación. Así que generalmente recomendamos dos cosas. Uno, a base de ácidos, como si fuera el esquino. Le vamos a poner una bolita en cada una de esas bolitas para que destruya esa bolita y sea eliminado el virus. Pero ¿qué va a suceder? Eritema, inflamación y dolor. Problemas. Y la mamá va a venir espantada porque se pusieron rojas y costrosas. Y las tenían tranquilas. Vas a decir, pues lo que sigue es que ya se va a eliminar. O la otra cosa es aplicar antivirales como placebo y como una situación de que actúe o que afloje y elimine. Entonces, antivirales como aciclovir crema, por ejemplo, aplíquenle en cada una de las bolitas por la noche después de que lo bañen. Hágalo por unos 40 días y checamos a ver cómo está. Ya me lo retiré por 40 días al paciente. Y a ver cómo viene. La sorpresa es que me diga, doctor, se le cayeron, se desaparecieron, ya no tiene nada. Pero en los adultos que traen los moluscos en genitales, ahí recomendamos electrofulguración. Y la manera de cómo yo lo realizo y lo hago es dejando caer una pequeña descarga eléctrica mínima en cada una de esas bolitas. Y ya no toco, no muevo, no debrido. Dejo ahí que la bolita se coaguló con la electricidad. Y espero a que en 6 días, 7 días se desprende y se cae. Y no deje mancha, marca ni cicatriz. Y es rápido. ¿Qué va a hacer ahí? Baño con agua y jabón suavemente y aplicación de polvos, absorbentes, secantes. ¿A los niños le puede hacer eso? Sí, pero no coopera. Tienen que dormir al niño para podérselo testar. Y eso yo no lo hago. No hago un pediatra. Entonces, así que, pero en adultos sí, no pongo anestesia. Imagínense estar poniendo anestesia en cada una de esas bolitas. Duele más que dejar caer una pequeña descarga eléctrica que el paciente lo aguanta bien, que ni siquiera lo siente bien. Y como está preocupado y está deseoso que se le quiten y desaparezcan lo que ya lleva de meses, pues entonces hay que hacerlo, ¿no? Entonces, y con eso se resuelve el molusco contagioso. ¿Ok? Es control y cuidado. Así la siguiente. Aquí hay una serie de fotografías de moluscos. El color normal es así. Son lesiones cupuliformes, perladas, translúcidas, brillantes, lisas y que tienen una muesca crateriforme. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Otro molusco? No lo vayan a confundir, ese es pezón. ¿Okay? Es pezón, no lo vayan a quemar, ¿no? Entonces, esto no es molusco. ¿Okay? Ese es un pezón.
Así que, bien. Y aquí, pues hay varios moluscos ahí. Y unos se ven como irritados o lastimados. Otros se ven tranquilones, como este. Pero aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? Manchas, marcas y cicatrices, donde tuvo otros que desprendieron, se cayeron, se limpió. Entonces, así que, y aquí estoy viendo uno bastante grande y parece cereza, ¿verdad? Parece una cereza. Pero estas que están aquí también son moluscos. Se ven tranquilos. Este es el color natural que debería tener esta cereza. ¿Qué quiere decir? Que se frotó, que se lastimó, que se puso algo. Entonces, no es así el molusco de manera natural. Está infectado, está lastimado. ¿Okay? Los normales son estos. Este también. Vean esta. Parecen cerezas también. Brillosas, brillantes, se me antojan, ¿no? Entonces, ahí está. Pero tiene fenómeno de Werner. ¿Y qué es eso? Un fenómeno isomórfico, que se rascó, que se talló y se sembró el virus. Esa es la muñeca. En esta parte de aquí. ¿Y cuál es así con la de aquí porque pincha? ¿No tienen abortado otra vez? No. Muchos de esos se pueden derribar espontáneamente y curarse solos. Muchos de esos. Tienden a la curación espontánea también. Pero muchas veces pues, no nos vamos a esperar a que la naturaleza lo tenga que hacer. Y más si están desesperados porque se les quite, ¿no? Y viendo que a lo mejor se están modificando. Entonces hay que hacer algo. Estos son moluscos contagiosos en genitales, en el pubis. Ahí están. Entonces, estos son moluscos. Estos se transmiten por contacto sexual. ¿Okay? Ahí están. Moluscos contagiosos, así se llaman. Son virales. Terminamos al grupo de los moluscos. Pero vamos a seguir con el grupo de los poxvirus. Y ahora vamos a ver a otras dos enfermedades que dependiendo del agente causal se le va a poner el nombre. Que dependiendo de quien me lo transmitió, le voy a poner el nombre. Vamos a tener entonces el nódulo de los ordeñadores y el nódulo de Ors. Nódulo de los ordeñadores, pues son aquellos que trabajan con vacas y que ordeñan. Sacan leche, ¿no? Así que esta es una dermatosis ocupacional. Oculista. Es rara. Lo vemos en trabajadores del campo que manejan vacas o que manejan ¿qué? Ovejas. O vacas. Si es vacas, le voy a llamar nódulo de los ordeñadores. Si es ovejas, le voy a llamar nódulo de Ors, pero es lo mismo. ¿Okay? El virus del nódulo de los ordeñadores es Poxvirus, del género Parapoxvirus. En cambio, el nódulo de Ors es virus de Ors del subgrupo Parapoxvirus. Pero es de la misma familia, son poxvirus, los dos, ¿ok? Entonces, es ocupacional. Por lo consiguiente, las lesiones principalmente se observan en manos, que es lo que está en contacto con los animales. Aparece en las puntas de los dedos, en el dorso de los dedos, en el dorso de mis manos, es unilateral, puede ser lesión única o múltiple.
tiende a la curación espontánea. La lesión elemental viene siendo una neoformación moluscoide, brillante, lisa, nacarada, mucho más grande que los moluscos contagiosos, que tiende a ulcerarse, a necrosarse, a inflamarse, y me van a dejar manchas, marcas y cicatrices permanentes. Suele acompañarse o puede acompañarse de ataque al estado general, discreto, con presencia de ganglios crecidos en las zonas periféricas a donde están las lesiones, hacia las axilas. Entonces, así que eso es lo que yo puedo decir de el nódulo de los ordeñadores o nódulo de Oz, dependiendo de qué animalito me lo transmitió. ¿Okay? Entonces, linfadenopatía y escasos síntomas generales. La evolución es espontánea hacia la curación espontánea. La involuciona de manera espontánea entre 15 a 30 días, tiende a la curación espontánea. Por eso a lo mejor nunca lo vemos, porque el mismo paciente se cura solo. Me pongo cosas, me hago cosas y pienso que lo que me puse me curó. Pero no. Aquí está descrito que tiende uno a la curación espontánea. Me ponga o no me ponga cosas. Hay que evitar complicaciones nada más. Paso la siguiente. Aquí hay una serie de fotografías de este problema. Cuando son estas lesiones ocasionadas por las vacas o estas lesiones ocasionadas por las ovejas. Lesiones moluscoides, lisas, pero hay lesiones también mucho más graves, mucho más extensas. Y dice aquí, nódulo de los ordeñadores. Vean ustedes, el edema, el eritema y la gran cantidad de lesiones que están brotando y saliendo. Eritematosa, brillante, y hay un edema importante. O en el dedo ya ulcerada la lesión, y secretando. Nódulo de los ordeñadores. Pasemos a la siguiente. Ya que sí. Y pasamos a otra enfermedad más, por Fox virus, que sería la viruela. ¿Cuántas ya llevamos por Fox virus? Es la tercera. Moluscos contagiosos, nódulos de los ordeñadores y nódulo de Oz. Y ahora sería viruela. La viruela está generado por el grupo también Fox virus, del género Orthopoxvirus. ¿Existe viruela en el mundo? Esa sería la primera pregunta. No. ¿Existe viruela en el mundo, doctor? ¿Hay viruela? No. ¿Ok? ¿Y por qué ya no hay? Tú mismo. ¿Por qué ya no hay viruela? Por la vacuna. ¿Ok? Levante la mano quien esté vacunado contra viruela. Nadie está vacunado contra la viruela. ¿O sí? Un grupo todos levantamos la mano, que sí estaban vacunados contra la viruela. No.
¿Ustedes qué opinan? ¿Que no? ¿Por qué? ¿Por qué ya no están vacunadas contra la Radicó viruela? en el 80. Pues porque, o sea, ya no hay caso. Porque no hay casos, entonces ya no necesito la vacuna. Pero tú tienes inmunidad natural contra la viruela. Entonces necesitas la vacuna para tener la inmunidad por si acaso. ¿Verdad? Pero como no hay, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, ustedes no están vacunados. Yo sí estoy vacunado contra la viruela. Sí, la otra vez. Sí. Pero a mí me vacunaron cuando estaba en primaria. Hace más de 50 años. Y hace más de 40 años se dejaron de vacunar contra la viruela. Porque ya se controló en ese momento. Y ya no hubo necesidad. ¿Usted recuerda todavía cuando había casos de viruela? No, no me tocó ver, pero sí me tocó que me vacunaran. Ahí sí me acuerdo. Y me quedó aquí la manifestación de vacuna, que es lo siguiente que sigue después de esto. La vacuna. Entonces, así que, bien. Pues esto, ya no existen los virus contra la viruela, entonces desaparecieron del mundo. Se supone que están en el laboratorio, pero... ¿De quién? ¿De Cuen? ¿O ¿O de esta Delia Barraza? ¿O de Jesús Vizcarra? ¿En dónde tienen la vacuna? Digo, los virus contra la viruela. Los rusos y los estadounidenses. Los rusos y los americanos. ¿Y para qué tienen ellos esas virus? Como Porque son los un arma. únicos que pueden tener ellos eso. Arma biológica. Nadie más que ellos. La gente Los inteligentes. La gente blanca también. El primer mundo. El que controla a todos los demás. Porque ellos tienen el virus. ¿Para qué lo tienen? Para hacer una vacuna rápida. En caso de que alguien también soltara los virus estos, ¿verdad? Un loco que entre a ese laboratorio y abra ahí donde están los virus estos, ¿qué le va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues se va a desparramar de nuevo el virus, como este de la pandemia, que murió un montón de gente antes de que sacaran la vacuna. Pero ya nosotros tenemos vacuna, pero no la tienen ninguno de ustedes, ni en el mundo. Por lo consiguiente, de aquí a que empiecen a vacunarlos a ustedes, ya se murió un montón de gente. Nos vamos a morir y usted va a vivir. La OMS tiene un lote de vacuna contra viruela. Y esto lo dicen ellos por si acaso. Pero ustedes creen que el lote de vacuna alcanza para todos en ese momento. No. De aquí que vuelvan a hacerla, de aquí a que vuelvan a establecerla y mandarla, ya se murió un montón de gente. Por eso se habla de este tipo de virus como armas biológicas, que las pueden desparramar en cierto núcleo poblacional para que se mueran. Entonces, pues hay que tener cuidado. A mí ya no me va a tocar quizás de eso, ni quizás a ustedes. Pero de que hay posibilidad de que vuelva lo que se fue, sí. Y en una población que no está vacunada. ¿Ok? Entonces, así que, viruela. La viruela es una enfermedad transmisible, muy contagiosa, causada por el grupo de los poxvirus, de género ortopoxvirus. Se caracteriza por un periodo crónico de 3 a 4 días, con ataque al estado general importantísimo que lo puede llevar a la muerte. Entonces, hipertermia, cefaleas, artralgias, mialgias, náuseas, vómitos y presencia de lesiones en la piel y en las mucosas que aparecen todas al mismo tiempo y que lo puede llevar a la muerte fácil. Dicen que los españoles ganaron la guerra contra los indios de aquí fue por el arma biológica que traían. La viruela.
La viruela mató un montón de indios, porque aquí no conocían la viruela. Era población virgen para la viruela. Y mató un montón de gente. ¿Ves? Así que la vacunación ha erradicado a este problema en el mundo desde 1979. ¿Dónde estaban en 1979? Así es. Y en 1980 se suspendió la vacunación a nivel mundial. ¿Dónde estaban en el 80? A nivel mundial se suspendió la vacunación, pero aquí México ya la había suspendido ya hace más tiempo. Entonces, así que así es como se manifiesta la viruela en las personas. Entonces, mueren. Y antiguamente quien lograba sobrevivir dejaba inmunidad permanente de tal manera de que era el que enterraba a la gente. Porque quemaban las casas, quemaban a la gente. Que los cuerpos, la ropa. O abandonaban los lugares. Ya no volvían a vivir ahí. Entonces, así que, bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Mañana seguimos. No vamos ¿Y cómo es la vacuna? El delito.